No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. No hay murallas que... Este es su programa, que es más que un tema de salud. El tema que vamos a estar viendo el día de hoy es acerca de un amor incondicional. ¿Sería esto un tema de salud? Mire, lo que pasa es que muchas personas desconocen que hay un ser divino, que es Dios, creador de nosotros, que nos ama incondicionalmente. Y lo digo porque muchas personas no le encuentran sentido a vivir y llegan a terminar con su vida, lamentablemente, desde los 8 años. Hay niños que no encuentran una razón para vivir. Vamos a estar viendo acerca de este amor incondicional de Dios Todopoderoso. Mire, cuando un papá lleva a su hijo a un campo de juego, por decir algo, un juego de fútbol, y entonces él presta atención a su hijo, no al equipo total. Por ejemplo, si le pegaron, si le dieron un codazo, si le metieron una zancadilla, si se cayó, él se parará inmediatamente y querrá correr a ver qué le pasó a su hijo, porque lo ama. A los demás niños del equipo puede ser que les tenga empatía, es decir, o simpatía, que le tengan, que quiera verlo, que quieran saludar a los niños, pero amor es a su hijo. Casi siempre se relaciona el amor incondicional con las mamás. Hay mamás buenísimas, muy buenas mamás, cuidadoras, que son educadoras para los hijos también, y que esas dan un amor incondicional. Pero realmente Dios nos amó a nosotros cuando debió condenarnos. Él nos siguió, buscó una salida para poder tener la relación que se había roto entre Dios y el hombre. Y mire, la palabra nos dice que nos conoce a cada uno por nuestro nombre, que nos va a ver al vientre de la madre cuando está gestando ese bebé. Quizás hasta hay una caricia, y cuando salimos tenemos un gran enemigo que es Satanás. Vamos a estar viendo cómo desde el huerto del Edén tenemos este tipo de problema con él. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Mire, es amor. Necesitamos amor. ¿Se ha fijado usted que los egipcios, los aztecas, cualquier cultura, la maya, la de Perú, la que sea, la indígena, están buscando deidades? El ser humano requiere adorar, requiere amar y reconocer a una persona más alto que nosotros. Por eso hasta el sol, Tonatiuh, a la lluvia, a todo eso, al maíz, lo hacían dioses. Pero hizo el Dios a un ser privilegiado, lo puso en un huerto, le dio que ahí tenía nada más estirar la mano y tomar la comida. Tenía que cuidar el huerto, tenía que ponerle nombre a los animales, y aún el león o el animal más fiero no le hacía daño. Él tenía que hacer ese trabajo, y es más, le dio una compañera. Y cuando le dio esa compañera, ella fue al huerto donde estaba el árbol único que Dios había prohibido que de ese árbol no comieran, que era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Acaso Dios hizo a propósito ese árbol ahí? ¿Él puso eso para que tentaran a Adán? No, lo que puso fue voluntad.
Y la voluntad es algo que nosotros traemos ya, la voluntad de hacer algo bien o algo mal. Y entonces, si ya sabía Adán la indicación de no hacer algo malo, de no ir ahí, permitió, y no solo permitió a su esposa, sino él también comió del fruto prohibido, viniendo la gran desgracia para toda la humanidad. Y entonces Dios tuvo que hacerles vestidos con un sacrificio ya, del primer sacrificio que se hizo para cubrirlos con pieles. Si lo va a cubrir con pieles, tienen que sacrificar un animal. A partir de ahí Dios idea que cada año tiene que hacer el sacerdote levita un sacrificio y una ofrenda, ir al templo, porque tiene que entrar hasta el lugar santísimo. El templo de Dios es el altar, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Tenía que entrar el sacerdote hasta allá. Era tan peligroso que si había algún pecado en el sacerdote, que moría inmediatamente al entrar el contacto con el lugar santísimo, tanto que en su vestimenta le ponían cascabeles y lo amarraban a un cordón para que si no escuchaban ruido, lo jalaban y ya venía muerto. O sea, tenían que hacer sacrificios y sacrificios. Entonces, Dios tenía un amor y un extrañamiento tan grande en la comunión con el ser humano que dijo, no, yo lo que voy a hacer es, vamos a hacer un puente otra vez para volver esa comunión y el poder hablar con su creación, con su humanidad. Dice Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la palabra dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y solo cuando amamos a otros es que reflejamos ese amor tan bueno. Pero aparte, cuando nacemos, nosotros somos criaturas de Dios. San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando hablamos de potestad, fíjese que estamos entrando en un terreno jurídico. Potestad es el dominio, poder o facultad que se ostenta sobre alguien o una cosa. Se trata de un término fuerte, sí estamos hablando de algo legal, que al mismo tiempo engloba poder, derecho y obligación, van juntas. El poder y el derecho, Dios nos lo regala, pero también tenemos una obligación. El poder es que quien lo posee podrá emplearlo porque esto nos confiere un derecho ante las autoridades. El derecho es algo que podemos ejercer en cualquier momento y el deber, pues es aquel que está obligado a ejercerlo. Si nosotros somos hijos de Dios y tenemos potestad de ser hechos hijos, recuerde la palabra hechos, o sea, no nacemos, tenemos que ir a la cruz, tenemos que confesar a Jesús como Señor y Salvador y entonces nos hacemos hijos de Dios. ¿Acaso pensará usted que si usted entonces no es una criatura de Dios? Sí es una criatura de Dios, pero se hace hijo hasta que confiesa a Jesús como Señor y Salvador, porque la palabra de Dios nos lo dice en el libro de Romanos. El mundo se ha empeñado en hacernos creer que Dios es un Dios gruñón y que siempre castiga. Por eso tememos a Dios. Por eso en lugar de ir y confiarle nuestros problemas, no vamos a Él. Él está siempre atento a su oído para lo que nosotros le digamos y Él nos va a ayudar. Sin embargo, hay algo que es una ley y Él no puede ir contra su propia ley. La paga del pecado es la muerte. Aquí dice en Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. El amor de Dios y su misericordia son inagotables. Hay que estar conscientes de que Dios nos ama. Y enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos,
a que es un Dios de amor. Él es un Dios de amor. Les voy a empezar a presentar una historia, que es una niñita, tiene un problema de hemorragia y el único que tiene su tipo de sangre en esa familia es su hermanito más chiquito. Ella tiene 12 años y él 10. Y el médico le dice, mira Luisito, tenemos que ponerle sangre a tu hermanita. ¿Podrías donarnos tú sangre para ponérselo? Dijo él, sí, inmediatamente. Te vamos a poner una aguja en el brazo, ¿te aguantarás? Dijo, sí. Y te vamos a acostar a un lado de tu hermanita en otra camilla para que tu sangre entre a su bracito. ¿Estás de acuerdo? Sí. Empezaron a hacer la transfusión con una máquina que pasaba la cantidad de sangre del niño a la otra niña. Y pregunta el niño al doctor, doctor, ¿me voy a ir muriendo poco a poco? El niño creía que con esa transfusión que estaba dando iba a morir, sin embargo, jamás dijo que no, o que le dolía porque era una salud para su hermanita. Por amor lo hace, por amor lo estaba haciendo. O por ejemplo, como aquel hombre que trabajaba como maquinista, levantando un puente donde pasaban los barcos. Y entonces, su niño que esa vez había ido a acompañarlo, curioso, fue hasta lo alto del puente para ver la inmensidad del océano. Lamentablemente cerca venía un buque cargado de pasajeros y tenían que levantar el puente para que pasara, porque si no, al chocar, la tragedia tremenda vendría o se hundiría el barco o se volcaría. Y ahí estaba su hijo del Señor a buena distancia, no alcanzaba a ir por él. Y entonces tuvo que tener la decisión de levantar el puente y su hijo cayó irremediablemente a una muerte segura. Cuando pasaba el barco, el Señor les gritaba, tuve que sacrificar a mi hijo para que ustedes vivieran, y los demás solo lo veían como si no les importara qué era lo que estaba pasando. Pero hoy le traigo una historia, exactamente, una real historia. La cuenta un joven pastor, un predicador joven llamado Abraham Pérez. Él trabaja en el istmo de Tehuantepec, donde se juntan los estados de Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Él dice que él estudió derecho, él es abogado, sin embargo, Dios le llama a servirle. Es una historia impactante y esto es una historia verdadera. Entonces él es llamado al ministerio y empieza a predicar, y cuando va a diplomados y a congresos, una persona lo ve y le dice, ven, yo sé que tú vas a ser un gran predicador y te voy a regalar este anillo, porque en los judíos el regalar un anillo y poner el anillo en los hijos, sobre todo los primogénitos, significa herencia. Que tiene derecho a una gran herencia, alguien muy especial, y a él le regalaron ese anillo. Él todavía estaba estudiando derecho y entonces traía su anillo ahí en la facultad y los amigos le decían, Abraham, si no te quitas ese anillo, te van a cortar el dedo. Y él les decía, no, si Dios me regaló el anillo, no creo que alguien venga, que vaya a permitir que alguien me agreda. Entonces empieza él a predicar y dice que va ya a esos lugares casi de etnias indígenas, donde pocas veces va una persona con piel blanca. Y estaba dando un mensaje de esforzarse, de ponerle ganas a trabajar con Dios, estaba esforzándose, estaba trabajando en eso, hablándole a las personas en una tarima. Era un campo, había llovido, estaba la tierra con lodo. Y Dios le dice de repente, para el mensaje y háblale al joven que está allá atrás de las butacas que venga y regálale tu anillo.
Abraham dice que pensó que no era la voz de Dios y dijo, no creo que sea Dios el que me está hablando, voy a seguir predicando. Vuelve a sentir la voz y le dice, para el mensaje, háblale a ese joven y regálale tu anillo. Al ver que él todavía titubeaba en entregar su anillo, Dios le dice, ¿quién te ha regalado lo que tienes? Y Abraham en su mente dice, tú, Señor. Entonces regálale el anillo. Y él hace esto y le habla al joven que está al fondo de esas butacas y le dice, tú, ven. Y el muchacho decía que no. Ven y no, hasta que le dijo, en el nombre de Jesús, ven. Ese muchacho venía caminando con los brazos alzados y llegó al frente. Cuando llegó al frente, Abraham Pérez dice, es el muchacho más asqueroso, vestido y sucio que en mi vida he visto. El pelo era tan pegado por la suciedad, la barba tan larga, llena de gusanos, con jirones en su ropa. Ese muchacho dijo, ¿cómo le voy a poner el anillo? Tiene unas manos espantosas de sucias de tierra. Y Dios le dijo, no lo toques solamente, ni ores por él, solamente ponle el anillo. En obediencia, le pone el anillo. Y el muchacho cae de rodillas, levanta sus brazos y grita, yo también te quiero, Jesús, yo también te amo. Y pasaban cosas en las que Abraham Pérez no entendía que estaban pasando. Los pastores que estaban sentados en la tarima atrás de él, corrieron dos. Uno corrió hacia Abraham y otro corrió al muchacho. Y Abraham Pérez no sabía qué hacer. Pero había pasado algo muy interesante. Que en el momento en que ese joven venía con los brazos alzados rumbo a la plataforma, los gentes se paraban, se ponían de pie. Y Abraham dijo, pues este ha de ser de seguro el líder de los pordioseros. O puede ser el líder o el alcalde de ellos, porque cuando en mi tierra, dice, la gente se para ante un personaje. Y no entendía. Y cuando llegó el otro pastor con él, le dijo, Abraham, ¿no sabes lo que está pasando ahorita? Dijo él, no entiendo nada. Dijo, este joven que tú estás viendo aquí, hace 5 años, era el joven predicador más ungido de todo el estado. Y llenaba estadios. Y nomás levantaba las manos y la gloria de Dios caía. Este joven creyó que era su poder y descuidó su relación con Dios. Seguían haciendo milagros, los sordos oían, los ciegos veían, había resucitaciones, niños los llevaban ahí a los estadios y los niños se paraban. Pero descuidó su relación con Dios y una joven empezó a seducirlo. Un día logró por fin y fue con él a un hotel. Al despertar, ese joven, no estaba la joven, solamente un recado que decía, me pagaron mucho dinero por hacerte caer. Soy hija de una bruja y tú eras un estorbo para nosotros. Ese estorbo tan grande lo acabo de terminar, porque no creo que tengas ahora cara de pararte en los estadios a predicar, porque caíste y eres un fornicario. Abraham se deprimió mucho, llegó a su casa con esa tristeza tan grande, tomó una maleta y se fue con rumbo desconocido. Y desde hacía 5 años nadie sabía de él. Se le veía y sabían que por ahí andaba comiendo en los basureros, en algunas otras ciudades cercanas, son pueblos muy cercanos. Y entonces Abraham le dijo, ¿y quién es ese señor que lo abraza y lo besa? Dijo, esa persona es quien te trajo aquí a predicar. Es el líder de la Liga de Pastores, es el presidente de esa Liga de Pastores y es padre de ese muchacho. No lo veía desde entonces. Este joven se acercó a Abraham
y mostró la lengua y sacó una pastilla y le dijo, Abraham, tú estabas hablando de esforzarnos y yo me puse esta pastilla que con media tableta de esta matamos una vaca. Y yo me la iba a tomar. ¿Sabes por qué vine a este lugar? Porque yo sé que aquí está mi padre y para que me enterraran, porque me iba a suicidar. Y en el último momento, antes de tragármela, le dije, Señor, si aún me amas tú, habla conmigo, por favor, como hablabas en aquellas campañas tan grandes que hacíamos tú y yo. Y sabes una cosa, Abraham, yo no caminé hasta acá, por eso mis brazos estaban levantados, porque alguien me trajo aquí. Me empujaron y por eso vine a la plataforma. Pero hoy sé que Dios me ama. Y no te veía yo a ti. Cuando me acerqué a la plataforma decía que no y que no, porque había un ser gigante, iluminado, que me decía, ven mi chiquito, ven bebito, camina hacia mí. Y apenas podía caminar si no fuera por esos seres que me traían de los brazos. Esta es una realidad. Esta es una historia real. No es ciencia ficción. Hay personas que pueden hacer películas enormes, pero esta es la realidad de que cuando más rechazados nos sentimos, cuando pensamos que Dios no nos ama, es cuando más caricias Dios nos dice. Somos sus hijitos, somos sus bebitos, como a ese joven que lo trajo hasta la plataforma, se iba a suicidar y en el último momento, quizá con su mente turbia, porque dicen que hablaba solo, que andaba divagando, quizá esa posesión tan fuerte que traía, Dios permitió que se fuera, su mente se abriera y viera sus ojos espirituales lo que estaba frente a él. Dios nos ha tratado de hablar de muchas formas de que nos ama, de que nos ama y nos ama. Y ¿sabes? Nos sentimos indignos muchas veces. Él ha tratado de decirle de todas las formas a la humanidad que nos ama. Pero es como cuando Carlitos, que jugaba con un montón de tierra, era un hormiguero, y estaba ahí en medio de aquella calle, y él iba y le ponía pedacitos de azúcar, pedacitos de pan, y salían las hormiguitas a comerlas, y un día supo que iban a venir a poner cemento en esa calle. Y Carlitos corría a decirles, váyanse a otro lugar, abran otro nido, váyanse, los van a matar. Y las hormiguitas seguían ahí, saliendo y entrando. Y entonces vino la aplanadora y emparejaron la calle, echaron cemento, por supuesto que el nido se acabó. Y le dijo, lloraba Carlitos y decía, ¿por qué no me entendieron? Y su papá le dijo, porque tenías que haber hablado el idioma hormiga para que te entendieran y no lo tienes, no lo sabes. Así fue Dios cuando pensó, ¿cómo me van a entender yo, un ser divino, ir a hablar con la humanidad? Entonces dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo carne y vino a decirnos, a sentir, a dolerle el estómago, quizá la cabeza, quizá se tropezó, algún día tuvo diarrea, a vivir para que nadie de los humanos le dijeran, es que tú eres un Dios y tú no, pues no nos puedes entender. Nos entendió tanto que el pecado de todos y cada uno de nosotros fue y lo clavó en la cruz. Y la palabra de Dios nos dice que clavó el acta que nos era contraria. Había un acta legal donde Satanás nos decía, eres propiedad mía. Y esa acta legal dice que él la clavó en la cruz, el acta que nos era contraria, triunfando sobre todo ser creado aquí en planeta Tierra. Si estamos pensando que Dios no nos ama, somos entonces rebeldes. Estamos queriéndole decir a Dios, tú no puedes amarme, aunque tú eres amor.
porque la palabra dice que Dios es amor. Y Él nos da ese amor incondicional. No importa si pecas, tienes un recurso, arrepiéntete. Yo me tengo que arrepentir para poder estar cerca de Dios. Y como este caso de ese joven desechado que se sentía ya a punto de morir, vuelve cuando te diga Dios, ven bebito, ven mi corazón. Lo espero en el siguiente programa, que es más que un tema de salud. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y le haya ayudado a tomar buenas decisiones para que acuda con oportunidad a su médico. No deje pasar algunos síntomas, es nuestra intención hacerle ver con oportunidad que acuda usted antes de tener complicaciones. Y he tratado de traerle a los expertos que nos van a hablar de un tema muy interesante. Pero lo más interesante es que usted haga una oración para recibir a Jesucristo en su corazón. La palabra dice que más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo nos hacemos hijos de Dios? Diciendo solamente, Padre Celestial, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna, te confieso, Jesucristo, como Señor y Salvador. Y desde este día te entrego mi vida, entra a mi corazón. Amén. Si la hizo, es usted bienvenido a la familia de Dios. Y Dios le bendiga. Tu enfermedad se va, las murallas se caen. Oh, nada es imposible para Dios.